Llevábamos 3 años casados. Aparte de nuestros intentos por concebir, Phoenix nunca quiso tocarme. Cuando la heredera falsa que dirigía Aranewo regresó a casa, oculté mi informe de embarazo y pedí el divorcio. Phoenix aceptó de inmediato. Como si temiera que cambiara de opinión. Fue el último en enterarse de que me iba del país. Él dijo, tus padres ya te perdonaron. No tienes que irte y tienes que irte. Respondí con naturalidad. Si me quedo, me quedo. Tu amor se enfadará. ¿De verdad quieres que se escape otra vez? Volveré a visitarlos cuando tenga tiempo. Phoenix se quedó paralizado un momento y no dijo nada más. Poco después, se comprometió con la heredera falsa. Pero más tarde, en una noche tormentosa, Phoenix apareció en mi puerta y me preguntó, ¿nunca planeaste volver? ¿Verdad? El día que fui a la empresa de Phoenix. Por casualidad vi a una nueva becaria charlando a su lado. Tenía las mejillas sonrojadas. Sus ojos rebosaban de adoración. Phoenix, heredero de la fortuna familiar. Había ascendido rápidamente en el sistema educativo de élite y ascendido a un puesto ejecutivo. Y era innegablemente guapo. Alto 188 centímetros. Con gafas de montura dorada. Irradiaba una nobleza distante. A pesar de estar casado, las mujeres a su alrededor no dejaban de hablar de él. Normalmente indiferente a las mujeres. Sorprendentemente, Phoenix no rechazó a esta becaria. Sabía por qué. Se parecía en 5 o 6 puntos a Sharon. Sobre todo su mirada brillante y sus ojos bien formados, que parpadeaban igual que los de Sharon al hablar. Si hubiera sido antes, me habría apresurado a agarrar el brazo de Phoenix y reclamar mi lugar. Pero ahora mentí. Extrañamente, no sentí nada. De hecho, fui pensativo al salón de al lado. La secretaria que me acompañó pareció primero avergonzada. Luego aturdida. Menos de 2 minutos después de que me sentara. Llegó Phoenix. Sus ojos entrecerrados se posaron en mí. ¿Por qué no entraste directamente? Antes de que pudiera responder. Esa becaria apareció detrás de él. Le sacó la lengua y dijo, es culpa mía por arruinarlo todo y distraer al señor Phoenix de su apretada agenda. No dije nada. Solo miré a Phoenix y le dije, te traje el almuerzo. No hace falta. Hoy tengo una comida de trabajo. La satisfacción en los ojos del becario era evidente. Asentí. Tomé el lunchbox y me fui. Phoenix frunció el ceño ligeramente. Te acompaño. Antes de que pudiera terminar. El becario interrumpió. Déjame acompañar a la señora Phoenix afuera. Una vez fuera de su vista. Me dedicó una sonrisa satisfecha. No me odies. De acuerdo, dijo. De todas formas, a Phoenix no le gustas. Solo hago lo que tú hacías entonces. Hice una pausa. Me tomó un momento entender lo que quería decir. Cuando tenía 18 años, me llevaron de vuelta con la familia Cecilia. La mamá de Cecilia dijo que me habían encontrado 2 años antes. Pero temían que afectara el rendimiento de Sharon y el mío en el examen de admisión a la universidad. Bueno. Principalmente de Sharon. Al fin y al cabo. La cicatriz en mi mejilla, en el ala, me la dejó una botella de vino rota de mi padre adoptivo. Aún estaba fresco. Aún así, Sharon no podía aceptarlo. Se escapó de casa con su pasaporte y una tarjeta bancaria de $10 millones. Dejó una carta. Escribió que solo era una loca. Y ahora que había regresado, significaba que mamá y papá de Cecilia me habían elegido. Ya no debía quedarse en esa casa, de ahora en adelante tendría que valerse por sí misma. Esa carta lo cambió todo. Los padres de Cecilia empezaron a mirarme con una mirada de culpa apenas disimulada. Pero el compromiso entre las familias Cecilia y Phoenix ya estaba arreglado. El sindicato afectó el precio de las acciones de ambas empresas. Estaba aterrorizado. Pensé que todo esto era culpa mía. En ese momento Wright Phoenix dio un paso al frente. Dijo que estaba dispuesto a casarse conmigo. Después de todo,
Yo era la novia original de esta alianza. En aquel entonces. Creí que era mi salvación. Lo olvidé en las historias de terrazas de cambio. El prometido siempre amó al falso. No sabía que bajo la superficie del compromiso se escondía un vínculo de infancia entre Fénix y Sharon. El matrimonio en el que había depositado todas mis esperanzas no era más que Fénix arreglara el desastre de Sharon. Una decisión impulsiva, fruto de la frustración cuando Sharon lo descartó con tanta facilidad. Por suerte el rumbo cumplió mi obsesión. Fénix era un hombre digno. No me amaba. Pero nunca me trató mal. Simplemente no me tocaba. Se quedaba en la oficina la mayor parte del tiempo. Incluso cuando compartíamos la cama. Un muro invisible nos separaba. Solo durante nuestro intento de concebir teníamos contacto físico. Cuando ya no podía más, él me secaba las lágrimas. Pero nunca bajó el ritmo. Pensé. Debía tratar a Sharon de otra manera. Con más cariño. O quizás con más pasión. Llevé el vestido de novia. Permanecí en este matrimonio. Pero nunca sentí que tuviera algo que ver conmigo. 3 años. Vi cómo todo mi amor se convertía en una fría decepción. Todos lo sabían desde el principio. Que le había robado el hombre a Sharon. Que Fénix nunca me quiso. Todos esos momentos que pasé sonriendo dulcemente. Apareciendo en la empresa como la esposa del jefe. Invitando al personal a tomar el té de la tarde. ¿Se reían de mí en secreto todo el tiempo? Al mirar atrás sí que era ridículo. Y lamentable. Los pies en la caja pulmonar femoral se habían enfriado. Le di unos mordiscos y no tenía sabor. Cuando Fénix llegó a casa. Estaba hablando por teléfono con mi médico. Me apresuré a colgar. Como siempre. Se duchó. Se puso ropa de estar por casa. Y fue a su estudio. La única interacción entre nosotros fue una simple mirada. Éramos marido y mujer. Nos habíamos liado la noche anterior. Pero me trató con más distancia que a ese becario. Naturalmente Zostelbe no estaba seguro de mi respuesta. No me preguntó qué estaba haciendo. Si lo hubiera hecho, quizá le habría dicho que estaba embarazada. Hace un mes. Ocurrió una vez. Durante nuestros intentos de concebir. Fénix siempre fue comedido y cauteloso. Pero sus capacidades físicas eran innegables. Mientras yo intentaba retroceder instintivamente. Accidentalmente tiré su teléfono de la mesita de noche. Se detuvo para recogerlo. Y justo en ese momento. Se iluminó con un nuevo mensaje. Lo vi por casualidad. Era de Sharon. Ah, Sue. Quiero volver a casa. Fénix se retiró de inmediato. Se vistió. Y fue a su estudio. Probablemente la estaba llamando. Por alguna razón, ese momento hizo que un olor me resultara insoportable. Asqueroso. Sucio. Pasé 2 horas en el baño, limpiándome. Cuando salí, tal como lo esperaba, Fénix aún no había regresado. Agotado. Me desplomé en la cama. Olvidé secarme el pelo. Me dio fiebre. 3 días de fiebre. Y en esos 3 días, recibí un mensaje de Sharon. Fénix insistió en que regresara. Diciendo que mi lugar siempre estaría ahí, y que nadie podría quitármelo. Cecilia. ¿Crees que debería volver?, preguntó. Así que fue Fénix quien fue a recogerla. Ahora que lo pienso. En realidad, era unos meses menor que Sharon. Pero cuando los padres de Cecilia me trajeron a casa, dijeron. Hemos consentido a Sharon. Eres más sensata. Te conviene ser su hermana mayor y cuidarla. Así sin más. Los roles entre nosotros quedaron definidos. Nadie me preguntó si estaba dispuesta. Llamé a la secretaria de Fénix para preguntarle a dónde había ido. La secretaria respondió que era la agenda privada del presidente y que no le habían informado. Intenté llamar a Fénix. No hubo respuesta. Finalmente respondió 3 días después. Solo dijo: ¿qué pasa? Ni una sola explicación.
Durante esos 3 días, Sharon estuvo con Phoenix y no dejaba de enviarme historias de su pasado. Cómo se saltó las clases y obligó a la estudiante modelo Phoenix a acompañarla. Cómo Phoenix se perdió una competición importante solo porque quería ir a esquiar a Suiza. Como cuando una rubia a su lado se lo pidió, Phoenix perdió el control y se metió en una pelea. El Phoenix que conocí, siempre frío y distante, había sido un chico imprudente. Locamente enamorado. Todo lo que creía era que teníamos un matrimonio en paz. El respeto mutuo quedó eclipsado al instante por la brillantez de sus recuerdos de juventud. Fue como comer un tazón de arroz frío y sin sabor. Pero seguí masticando, intentando encontrarle algo dulce. Entonces apareció la foto que Sharon publicó de sus momentos. Estaba en el aeropuerto. Mi chico nerd se convirtió en director ejecutivo. Yo también he volado en jet privado. Me quedé mirando el mensaje de Phoenix. Respondí con solo 3 palabras. No es nada. Mi fiebre ya había bajado. Y con ella se desvanecieron las tontas esperanzas y el cariño que aún albergaba por Phoenix. Sharon claramente había regresado. Pero Phoenix aún no me había confesado nada. No era que no pudiera soportar hacerme daño. Simplemente no sabía cómo decirlo. Después de todo, en estos 3 años. No le había hecho nada malo. Ni siquiera a su madre. Al principio, no soportaba mirarme. Ahora me enviaba regalos muy considerados cada vez que encontraba algo bonito. Como siempre. Después de cenar en la antigua finca de la familia Phoenix. Regresábamos. Phoenix y yo estábamos en el asiento trasero. Nos separaba un espacio del tamaño de una persona. Sabía que necesitaba hablar con él. Se lo merecía. Era la única manera de terminar con este amorío unilateral. Phoenix. De hecho, estoy embarazada. De repente de cabeza. El conductor frenó a fondo. Por suerte. Aún no habíamos salido del complejo de Dilla, y el coche no iba rápido. Instintivamente me tapé el estómago. Phoenix no se dio cuenta. Tenía la mirada fija en la ventana. En algún momento. Había empezado a llover. Las gotas se aferraban al cabello de Sharon. Seguía tan hermosa como siempre. Hermosa y voluntariosa. Le gritó a Phoenix. ¿Por qué te escondes de mí? Chico nerd. ¿Y qué si estás casado? La gente se divorcia constantemente. Si no vuelves conmigo, me casaré con otra. Phoenix permaneció en silencio. Apretó los labios con fuerza. La voz de Sharon empezó a temblar. No soy su hija biológica. Ahora que he vuelto me están usando para un matrimonio político. Ella mentía. Durante el primer año de mi matrimonio con Phoenix, los padres de Cecilia ya la habían encontrado. Ella había gastado su dinero en el extranjero y los contactó. Pero se negó a volver a casa. Dijo que era una carga. Una vez me topé con su Instagram, había estado de fiesta en el extranjero. Durante las vacaciones, la villa familiar de Cecilia siempre estaba desierta. Sus padres viajaban al extranjero para visitarla. ¿Cómo pudieron sus padres, que la trataban tan bien, obligarla a casarse? Chico nerd. ¿De verdad tienes el valor para dejarme ir?, preguntó Sharon. Pero su tono denotaba una seguridad petulante. Estaba segura de que Phoenix no podía dejarla ir. Instintivamente. Me giré para mirar a Phoenix. Sus ojos eran oscuros. Su rostro inexpresivo. Pero vi la vena que sobresalía en el dorso de su mano. Sus nudillos estaban pálidos de lo fuerte que apretaba los puños. A través de la ventanilla del coche. Sus miradas se cruzaron. En ese momento sentí que debería estar debajo del coche. No dentro. Pero al final. Phoenix simplemente le dijo fríamente al conductor, Dr. D. Sharon corrió tras el coche unos pasos. Luego cayó al suelo. De vuelta a casa. Phoenix habló un poco más de lo habitual. Cecilia. Lo que tuvimos Sharon y yo ya es cosa del pasado. Es impulsiva y no piensa bien las cosas. No te rebajes a su nivel. Sus palabras me sonaban familiares.
También las había oído muchas veces de los padres de Cecilia. Tan familiares. No quería volver a oírlos. Ah, cierto. ¿Qué ibas a decir antes? Sonreí. No es nada. Ya no importa. Ya lo había decidido. Yo era la madre. Tenía todos los derechos. No necesitaba su consentimiento. Fénix hizo una pausa. Como si quisiera decir algo más. Pero una llamada telefónica lo interrumpió. Sharon se había caído y había sido hospitalizada. Fénix probablemente sabía que fue intencional. Él no fue. Hizo que su secretaria fuera en su lugar. Esa noche. Por una vez, Fénix tomó la iniciativa de acercarse a mí. Lo miré de reojo. Su mirada se profundizó. Su nuez de Adán se balanceó. Me aparté silenciosamente de su mano y dije: me voy a duchar. Mientras me duchaba, ensayé mis diálogos una y otra vez. Como pedir el divorcio. 3 años juntos merecían un final apropiado. Pero al final. No tuve oportunidad de decirlo. Porque cuando salí, Fénix ya no estaba. Me dejó un mensaje. Voy al hospital. Suspiré. No me sorprende tanto. De verdad. Quizás nunca necesitó mi despedida sentimental. A la mañana siguiente, justo cuando me iba a ir, Fénix regresó. Parecía exhausto. La frustración se reflejaba en su rostro. Tenía ojeras. Claramente no había llorado tanto por dentro. No había dormido en toda la noche. Se frotó la frente. Su tono era de disculpa. Lo siento. Surgió algo urgente anoche. Se quedó en silencio porque vio el acuerdo de divorcio que había dejado sobre la mesa. Se quedó paralizado. La sala se quedó en silencio. Después de un momento, Fénix abrió la boca. ¿Lo pensaste bien? Sus facciones se relajaron ligeramente mientras hablaba. Como si por fin se le hubiera quitado un peso de encima. Sí. Apenas respondí, cogió el acuerdo de divorcio y firmó. Ni siquiera se molestó en mirar lo que le pedí. Si lo hubiera sabido, habría pedido más. No tienes que mudarte. Esta villa puede ser tuya. Yo me voy. Lo dijo muy rápido. Como si temiera que cambiara de opinión. No lo rechacé. Ya que me lo ofreció. Aunque no viviera aquí, siempre podría venderlo. En cuanto a mi partida, no hacía falta dar explicaciones. Ya no éramos marido y mujer. No le debía nada. Tras esas palabras, el silencio volvió a la sala. De todas formas, nunca habíamos hablado mucho. Pero este silencio pareció inquietarlo. Apretó los labios. Sabía que ese gesto significaba que estaba triste. Su mirada se detuvo en mi rostro. Observándolo atentamente. Justo entonces. Su teléfono sonó. Un tono de llamada distintivo, uno que había configurado especialmente. La identidad de quien llamaba era evidente sin necesidad de una palabra. Lo oí con claridad. Fénix sabía que yo también lo oía. Sin embargo, nunca intentó ocultármelo. Esta vez no fue diferente. Contestó el teléfono mientras caminaba hacia el estudio. La puerta se cerró tras él. Salí de la villa. Del lugar que me había atrapado durante 3 años. 3 años atrás. Entré con solo esperanza. 3 años después, salí con las pilas cargadas. Mi corazón se calmó y se resolvió. Lo fue. Después de todo. Un arreglo perfecto. Así que no le guardé rencor a Fénix. Incluso les deseé que estuvieran mal, tanto a él como a Cher. Que de verdad estuvieran destinados el uno para el otro. Fénix simplemente no me amaba. Pero me dio una posición social respetable y una vida cómoda. Afuera había muchos matrimonios sin amor. Sin dinero. Sin respeto. Tuve suerte. Casualidad o destino. Vi a Fénix acompañando a Cherún a un chequeo médico. Cherún tenía la pierna vendada por la lesión del día que la atropellaron al intentar detener un coche. Emocionada, le preguntó a Fénix.
¿De verdad te divorciaste, señor Tieso? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Esa vieja bruja de Cecilia no te molestó, ¿verdad? Fénix sí. De hecho, se lo dije lo antes posible. Firmamos los papeles del divorcio esa misma mañana. Incluso me mentiste antes. Un pervertido me acosaba. Y volaste esa noche para quedarte conmigo 3 días. Aún así, me dijiste que solo éramos amigos. Vi que Cecilia te llamó. Y no contestaste ni una vez. Eres muy terca. Cherún rebotó alegremente, pero se lastimó la herida sin querer. Exigió que Fénix la cargara. Fénix. Molesto pero indefenso. Sonrió con resentimiento y se agachó. Esa fue la última escena que vi antes de entrar al quirófano. Al salir del hospital, Fénix parecía estar regresando del exterior. Llevaba una taza de té con leche y algunos bocadillos del hospital. Fénix era increíblemente disciplinado y nunca comía esas cosas delante de mí. Pero cuando alguien es especial, puede romper todas sus reglas. Se detuvo al verme. Sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Su mirada se agudizó de repente. Como si sospechara que había venido a causarle problemas a Charón. Sonreí levemente. Un procedimiento menor. Su mirada se posó en mis labios pálidos. Y su voz se suavizó. ¿Qué procedimiento? ¿Por qué no me lo dijiste? Antes de que pudiera pensar en cómo esquivarlo, una voz femenina sonó detrás de mí. ¿Has estado ausente tanto tiempo? Me muero de hambre. La queja juguetona de Charón nos llegó. Levanté el pie y rocé a Fénix. Un mes después, recibí una llamada de Fénix. Me preguntó. ¿Te has mudado? Desde la noche en que firmamos el divorcio. Fénix se había mudado. Al parecer, después de haber cumplido cuando fue a la villa a empacar. Se dio cuenta de que ya me había ido. No esperaba que viniera en persona. Era joven. Dirigiendo una empresa. Y aparentemente deseaba tener 48 horas al día. Veía a su secretaria más a menudo que a él. La única vez que desapareció durante 3 días fue para estar con Charón. Después de confirmar mi mudanza, Fénix hizo una pausa. Entonces dijo, es lo mejor. Lo entendí. Estos 3 años fueron solo un sueño. Mi casa quedó vacía. Nadie se acordó. Corte limpio. Para dejarles vía libre a los recién llegados. Justo después de colgar con Fénix. Recibí una llamada de su madre. Me preguntó si había alguna buena noticia últimamente. Si había estado tomando algún alimento nutritivo. Acababa de encargar que me enviaran un collar de perlas. ¿Aún no se lo había dicho Fénix? Nuestro divorcio no se había hecho público. Teníamos que esperar el momento oportuno. Para que no afectara el precio de las acciones de la empresa. Por respeto al matrimonio que compartíamos, acepté. Pero ¿por qué ocultárselo incluso a la madre de Fénix? Bueno. Ella era su madre, así que dejó que él se encargara. El día antes de irme. Asistí a un banquete como de costumbre. Antes de irme, recibí un mensaje de Charón. Cecilia, tengo un regalo para ti. Era un agradecimiento por no seguir liado con Fénix. No le di mucha importancia. Aún tenía algunos amigos en el círculo después de estos 3 años. Aunque probablemente no nos veríamos a menudo en el futuro. Era hora de despedirnos. Cuando llegué, algunas esposas hablaban de sus maridos, que tenían una amante aparte. ¿Quién coqueteaba con la secretaria? Al verme, alguien sintió envidia. Cecilia, tu esposo es el mejor. Pero he oído que la señorita Zhang lleva años queriéndolo en secreto. La familia Zhang incluso intercambió un proyecto por el puesto de secretaria de tu esposo. Más te vale tener cuidado. Así que el rostro de Fénix valía tanto. Con razón tenía a esa secretaria cerca. Pero nada de esto me preocupaba ya. Por cierto. ¿Por qué no está tu marido?, le expliqué. Ya está demasiado ocupado. ¿Cuándo tendría tiempo? Lo había dicho incontables veces.
En 3 años de matrimonio, Phoenix nunca asistió a ningún evento conmigo como esposa. Quizás estaba tan ocupado. Pero en ese momento una esposa de repente miró hacia atrás. Sorprendida. No es tuyo. Se detuvo y me miró con compasión. Tuve una premonición. Me giré para mirar. Un hombre alto y noble se tomó del brazo con una mujer menuda y encantadora. Parecían una pareja de enamorados. Eran Phoenix y Sharon. Había muchísimos periodistas en la puerta. ¿Tu marido no sabe cómo evitar sospechas? Traer a su secretaria al banquete sería una cosa. Pero su hermana quería encontrar una explicación más digna. Pero fue difícil. Los padres de Cecilia les dijeron a los forasteros que yo era una hija póstuma, adoptada por unos familiares. Él sabía que Sharon era la heredera falsa que había sido engañada. Pero casi todos sabían que Phoenix era originalmente el prometido de Sharon. Y que yo la había asustado para secuestrarlo. Phoenix pareció asustarse con los reporteros. Rara vez asistía a tales eventos y no esperaba que los medios estuvieran merodeando. Incluso si lo hubiera sabido, probablemente pensaba que no era una celebridad. Así que no llamaría la atención. Se equivocó. Su rostro era más popular que el de algunas celebridades de 36 niveles. Un reportero preguntó, el presidente Phoenix rara vez aparece en público. ¿Pero no es esta su esposa? Acabamos de ver a la señora Phoenix entrar. Presidente Phoenix. ¿Tiene una aventura? Oí que el rostro de Phoenix se ensombrecía al responder con frialdad. Asuntos privados. Sin comentarios. Típico de él. Pero de repente a Sharon se le saltaron las lágrimas a su lado. ¿Eres la amante del presidente Phoenix? Forzó una sonrisa cuando el micrófono del reportero casi le da en la cara. Parecía lamentable. Tuve una premonición. También. ¿Era el regalo que Sharon quería darme? En efecto. Phoenix miró la mano de Sharon desde atrás y dijo con firmeza. Ya estoy divorciada. Él decidió proteger a Sharon con mi reputación y el precio de las acciones de la empresa. Me encontré con una multitud de miradas de satisfacción. Gente ansiosa por el drama. Phoenix levantó la mirada. Me miró fijamente. Su expresión cambió. E instintivamente dio un paso hacia mí. Pero su muñeca seguía enganchada a la de Sharon. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Más tarde. Recibí una llamada de Phoenix. Ese tono familiar. Esa voz familiar. Dijo, lo siento por lo de hoy. Gracias. Probablemente se disculpó por la vergüenza que me causó. Pero, ¿qué le agradecía? ¿Agradecerle por acostarse conmigo durante 3 años? No hacía falta. No perdí nada. Que hoy sea el precio que pague por los ceros en mi cuenta bancaria. Respondí. De nada. Pero no le di la bienvenida. Pensé que esa sería la última vez que Phoenix y yo habláramos. Sin embargo, al día siguiente. En la sala VIP del aeropuerto. Recibí otra llamada suya. Esta vez. Su voz tenía un tono de urgencia poco común. ¿A dónde vas? Le di un destino falso. Aunque no era tan narcisista como para pensar que vendrían a por mí. Mentí por si acaso. Ni a la familia Cecilia ni a Phoenix quería verlos. Tus suegros te han perdonado. No tienes que irte. ¿Es por el incidente de ayer? Sharon quería acompañarme. No esperaba a los periodistas. Además. De verdad que estamos divorciados. Solo que el anuncio no fue el momento adecuado. Lo interrumpí. Si me quedo, Sharon no estará contenta. ¿Quieres que se escape otra vez? Se hizo el silencio. Justo cuando mi vuelo empezaba a embarcar. Dije con indiferencia antes de colgar. Volveré a verlos cuando tenga tiempo. Mentira. Adiós. Nunca más para todos los que una vez importamos. Esa fue la última llamada entre Phoenix y yo. Mucho después. Me encontré con un chisme en internet. Decía que habían pillado al director ejecutivo Phoenix borracho.
Maldiciendo a alguien, era un mentiroso. Prometiste que volverías. Fénix faltó a la reunión de la mañana. Estaba inquieto y una inexplicable inquietud lo corroía. Afuera. De repente empezó a llover. A Fénix nunca le importó el clima. ¿Frío? Ponte ropa. ¿Lluvia? Usa un paraguas. Otros se encargaron de todo eso. Pero oye. En silencio, deseó que lloviera más fuerte. Quería que lloviera más. Los aviones no volaban entonces. Llamó a su secretaria. ¿Te dijo algo Cecilia antes de irse? La secretaria hizo una pausa. Pensar que Fénix podría estar confundido. La ex SRA, Fénix visitaba la empresa con frecuencia durante los 2 primeros años de matrimonio. A veces temía molestarlo. Le pedía a la secretaria que pasara mensajes. Le preguntaba qué quería Fénix para cenar. Le recordaba que comiera a tiempo. Esperaba hasta después de las reuniones o en los descansos. Luego le contaba sus palabras. Normalmente muchísimo. Fénix apenas respondió. Simplemente lo recibió. Más tarde las visitas se volvieron menos frecuentes. Dejó de enviar mensajes. De vez en cuando. Venía a entregar comida. Pero la secretaria sentía que no era lo mismo. Antes. Sus ojos reflejaban un anhelo y un amor manifiestos. Después. Parecía que simplemente cumplía con su deber, representando el papel de una exesposa civilizada. Bueno, los asuntos privados de DeVos no eran asunto de la secretaria. En cualquier caso, Cecilia nunca contactó con Fénix antes de irse. La secretaria le respondió a Fénix, con gran inteligencia emocional, que no. No lo hizo. La expresión de Fénix se ensombreció. Sabía que estaban divorciados. Pero no tenía por qué irse de inmediato. Aunque ya no estuviera casada. Eran familia. Consideró pedirle a la secretaria que averiguara a dónde había ido Cecilia. Pero decidió que era innecesario. Mejor mantener la distancia y evitar molestarse. Después de que la secretaria se fue, Fénix se puso a trabajar. Estaba ocupado. Así que Cecilia desapareció rápidamente de sus pensamientos. Mientras tanto, Sharon lo llamó para contarle sobre sus planes de compromiso. Se tomó tiempo para responder. No le gustaban las interrupciones durante el trabajo. Una vez. Cuando Cecilia no lo entendía bien, lo llamó una vez y él se negó. Después de eso. Nunca volvió a llamar. Pero Sharon no tuvo tanto tacto. Llamaba cuando quería. Como un niño. Varias veces. Incluso cuando Fénix dormía con Cecilia a su lado. Todo parecía igual que antes. Hasta que la secretaria volvió a llamar y entró. Presidente Fénix. Parece que la señora Cecilia vendió la villa donde vivía. Fénix aún no la había registrado cuando la secretaria añadió. Se olvidaron algunas cosas. El agente no pudo contactar a Cecilia. Así que nos llamaron. La expresión de la secretaria era extraña. Fénix parpadeó. ¿Qué cosas? Un informe de una prueba de embarazo. La lluvia caía con más fuerza. El agua se deslizaba por los ventanales de la villa, del suelo al techo. Fénix aferró el periódico. Contemplando las palabras embarazo durante un buen rato. Cecilia había dejado muchas cosas atrás. La sala aún tenía colgadas las fotos de su boda. Sobre la mesa. Unas cuantas fotos raras de los dos. Cualquiera pensaría que acababa de salir de viaje y que volvería pronto. Fénix apretó los labios con fuerza. Una emoción desconocida se agitaba en su corazón. Este niño había llegado en un momento inoportuno. Pero si Cecilia decidía quedárselo, él no se opondría. Ella tenía derecho a quedarse con el bebé. Quizás no pudiera otorgarle a la niña derechos sucesorios en la familia Fénix. Pero el fideicomiso le garantizaría seguridad de por vida. Fénix estaba seguro de que Cecilia llevaría el embarazo a término. De lo contrario. ¿Por qué no se lo había contado? Su silencio sobre el embarazo probablemente se debía a que temía que él lo prohibiera.
Debajo del informe de la prueba había algo amarillento. Papeles viejos. Certificados. Primer premio en un concurso de física. Otorgado a Cecilia. Sigo leyendo. Había muchos más. Fénix pensó un momento y recordó. Estos fueron los premios que Cecilia trajo cuando la familia la recuperó. Trajo muchos certificados. Al parecer quería demostrarles a los padres de Cecilia lo excepcional que era. Asistió a una universidad mediocre. Sus padres adoptivos la obligaron a quedarse cerca de casa, compaginando trabajo y estudios para mantener a la familia y cuidar a su hermano menor. Pero a los padres de Cecilia no les importaban sus calificaciones. Lo que importaba era si su presencia le desagradaba a Sharon. Ese día, Fénix también estaba allí. Porque Sharon lo llamó entre lágrimas. Diciendo que Cecilia estaba a punto de echarla, corrió a su lado de inmediato, protegiéndola voluntariamente. Pero al mirar atrás, parecía que todos apoyaban a Sharon. Solo Cecilia se quedó sola. Aislada. Estaba delgada y pálida. Su cabello estaba seco y amarillento. Agarrando nerviosamente un fajo de certificados, el padre de Cecilia los miró y los descartó como basura sin valor. Le preguntó si estaban limpios y le dijo que los tirara. Ni siquiera lo miraron bien. No entendían el valor de esa competencia de física. Pero Fénix sí. Porque se suponía que participaría en ese mismo concurso de física. Solo que Sharon de repente quería ir a esquiar a Suiza. Como heredero de la familia Fénix. Podía permitirse saltarse una competición y aún así entrar en una universidad de élite. Si hubiera ido entonces, ¿habría conocido a Cecilia antes? Más tarde, Cecilia guardó esos certificados en un cajón de la villa. Debajo de la pila había un libro. Un libro de administración. No era un libro que Cecilia leía habitualmente. Fue un regalo de él en su noche de bodas. En aquel entonces, no podía tener intimidad con ella. Aún era joven y estaba furioso. Furioso porque Sharon se había escapado. Lo obligaron a casarse con una mujer a la que apenas conocía. En un momento emotivo, le dijo cosas crueles. Tu educación y perspectiva te dificultan cumplir con tus deberes como esposa. Por favor, no me avergüences. Lee más libros. Le entregó un libro con naturalidad y se puso a trabajar en el estudio. Las esquinas del libro estaban curvadas. La cubierta estaba desgastada, pero protegida por una funda transparente. Dentro había muchas notas con las reflexiones y preguntas de Cecilia. Fénix hojeó las páginas, conteniendo ligeramente la respiración. Su hija debería ser tan inteligente y estudiosa como ella. Al observar la familiar villa, Fénix sintió un repentino vacío en su interior. Pero el sentimiento no duró mucho. Sharon le envió una foto. Una selfie coqueta. Fénix suspiró con impotencia. Durante esos 3 días con Sharon, ella intentó seducirlo por todos los medios. Pero él se negó. No era que le disgustara Sharon. Pero nunca había sido apasionado. Y seguía casado entonces. Desde que descubrió a su padre con una amante de niño. Odiaba esas cosas. Nunca quiso ser como su padre. Si eso sucediera, sería después del matrimonio. Por eso, Sharon siempre se burlaba de él, llamándolo un palo en el barro. La vida seguía así. Fénix sentía que no era muy diferente a antes. La única diferencia fue la desaparición de Cecilia. Una noche. Despertando. Extendió la mano para sostener a la persona que estaba a su lado, pero encontró un espacio vacío. Al día siguiente Fénix pensó eso como padre. Debería encontrar tiempo para ver a Cecilia. Le pidió a su secretaria que comprara un boleto de avión a la ciudad de Cecilia. Ella le preguntó su dirección exacta y le consiguió un auto privado para que lo recogiera en el aeropuerto. Quizás fue la alegría de ser padre primerizo. Por primera vez, Fénix no se ocupó del trabajo en el avión. Su hijo seguiría a Cecilie. El temperamental hijo de Sharon no aceptaría ser criado por la familia Fénix. Pero Fénix no le haría justicia a Cecilie con la manutención. Podría volar a la ciudad de Cecilia una vez por semana para visitar a la niña,
no se perdería su crianza. Sería un buen padre. Cecilia no tenía por qué preocuparse de que no le gustara su hija. Lo planeó bien. Solo para recibir un mensaje de su secretaria al instante siguiente. El presidente Phoenix. No pude contactar con Cecilia. Debió haber bloqueado mi número. Phoenix se quedó paralizado. Abrió su chat con Cecilia. El último mensaje tenía meses de antigüedad. Sharon armó un escándalo en el hospital. Negándose a desinfectarse la herida, los padres de Cecilia, impotentes, lo llamaron. Por respeto a sus mayores. Aceptó visitar a Sharon. Al salir, Cecilia se estaba duchando. Envió un mensaje: voy al hospital. Ella respondió brevemente: está bien. Desplazándose hacia arriba. Vio que durante el tiempo que estuvo con Sharon, no había recibido ninguna llamada de Cecile. Le envió un mensaje preguntándole qué pasaba. Ella dijo que nada. Leyó esas pocas palabras una y otra vez. Una repentina ansiedad crecía en su corazón. Volvió a escribirle a ¿dónde estás? La respuesta fue un signo de exclamación rojo. Solicité una maestría en física. Una buena universidad. Gasté dinero en la solicitud y usé la identidad de la esposa de Phoenix. El precio fue el desprecio inmediato de mis compañeros. En una universidad de renombre mundial, la competencia era feroz. Había muchos dragones y Phoenix. Innumerables estudiantes adinerados. Muchos inteligentes y ricos por igual. Lucas era uno de ellos. El día que tuve dificultades y no pude conseguir datos experimentales. Se ajustó las gafas de montura negra y dijo sin piedad. Con tu coeficiente intelectual. Elegiste la carrera dorada equivocada. Sonreí y no discutí. Sumergiéndome de nuevo en experimentos. Después de muchas noches de trasnochar. Una noche. Lucas se fue tarde. Pasó por mi escritorio y miró mi pantalla. Se sorprendió al ver que lo había logrado. Reprimiendo una sonrisa burlona, lo miré con calma. Pero sus siguientes palabras me arruinaron el buen humor. Podrías haberlo hecho más simple. Tenía que admitirlo. Habiendo disfrutado de una educación de élite de primer nivel. De hecho, él era mucho mejor en física que yo. Me di cuenta de esto. Lo busqué varias veces con preguntas. Al principio se sorprendió. Después. Se acostumbró a mi desvergüenza. Incluso un genio como Lucas tenía problemas. Por ejemplo, la reciente tendencia de los nerds atractivos. Él encajaba perfectamente en esa categoría. Antes le gustaba a las chicas. Pero ahora había aún más. Observé a Areshad asustado con cara de enfado. Pasó 3 días sin lavarse el pelo a propósito. Y lució una camisa a cuadros arrugada. Después de reírse. Regresé a mis experimentos. La vida estudiantil fue dura, pero gratificante. Ese año. Rara vez pensé en Phoenix. Al principio. Bajo el sol primaveral. Las cigarras de verano. Las hojas coloridas mecidas por el viento otoñal. Y la nieve invernal cayendo sobre mis hombros. A veces recordaba a Phoenix. Recuerdo los 3 años que pasamos juntos. Recuerdo cómo se presentó ante los padres de Cecilia para defenderme. Diciendo, puedo casarme con Cecilia. Recuerda con cuánta ilusión esperaba que saliera del trabajo. Me lancé a sus brazos. Solo para ser apartada con el rostro enrojecido. Recuerdo su represión. Respiraciones inquietas en la oscuridad. Recuerda cómo cargó a Sharon a la espalda. Pero en algún punto del camino. Su rostro se volvió cada vez más borroso. Quizás ese día. Cuando finalmente terminé el experimento y escribí los resultados en mi tesis. O otro día. Cuando mi método resultó más eficaz que el de Lucas. Y él admitió con cierta torpeza que me había subestimado. O tal vez ese día. Hacía buen tiempo. El sol brillaba con fuerza. Era dolorosamente consciente de que mi vida nunca debió haber quedado atrapada en un matrimonio defectuoso desde el principio.
Esa oscuridad interminable del pasado no fue causada por mí. Ni debería limitar mi existencia por completo. Irme fue, sin duda, la decisión correcta. De repente el rostro de Fénix desapareció de mis pensamientos. Durante un descanso en el laboratorio, revisé mi teléfono. Tendencias era un nombre que antes me resultaba muy familiar. Fénix. Ahora comprometida. La pillaron comprando bebidas a altas horas de la noche. En el vídeo su secretaria lo ayudó a subir a un auto. Murmurando mentiras una y otra vez. Mentirosa. Cecilia. Eres una mentirosa de verdad. Una exesposa que una vez tuvo una buena relación con él llamó. ¿Viste las noticias del momento? Te apresuraste a divorciarte. ¿Sabes eso después de irte? Fénix trabajó horas extra hasta que casi termina en la UCI. Está comprometido con tu hermana, pero han estado dando largas a la boda. Antes de que pudiera decir más, la interrumpí. Diciendo que tenía que ir a clase. Debía estar confundida. ¿Qué tenía que ver conmigo el tiempo extra de Fénix? Y en cuanto a sus tratos con Sharon, eso me preocupaba aún menos. Debido a ese tema de moda, los internautas descubrieron rápidamente mi identidad. Se reveló que era la exesposa de Fénix. Algunos comentaron que ya están divorciados. Y aún así se aferra a su ex. ¿Acaso no tiene vergüenza? He visto a muchas exesposas así que no encuentran a nadie mejor, así que intentan recuperar a su ex. Otros refutaron, ¿dónde viste a la exesposa aferrarse? Esa respuesta fue borrada rápidamente. Alguien controlaba la narrativa. Poco después, supuestos infiltrados filtraron que yo era, en realidad, la rompehogares. El tercero. Fénix ni siquiera era mi amigo originalmente. La letra era demasiado obvia. El escándalo se cocinó durante medio día. Me fotografiaron en el campus. La gente hablaba y susurraba. Pero la publicación que era tendencia fue rápidamente eliminada. La empresa de Fénix emitió un comunicado, prometiendo tomar medidas legales contra quienes difundían rumores. El propio Fénix nunca me defendió. Lo cual tenía sentido si lo hacía. Sharon podría ser retratada como la amante intrigante que intentaba robárselo. Todo el día, tenía tintas de obsesión por Felblay. Lucas me trató excepcionalmente bien. Dudó. Como si quisiera consolarme, pero no supiera cómo. Esa tarde al salir del laboratorio, Lucas me siguió. Lo miré. Y él dijo rápidamente, no me malinterpretes, yo también acabo de terminar. De regreso, alguien intentó tomarme fotos otra vez. Pero él los ahuyentó a gritos. Era como un cachorro torpe y demasiado entusiasta. Ladraba como un loco. Quise detenerlo. Pero cuando lo vi, me miró con aire victorioso, como diciendo que no hacía falta ser pícaro. Que no hacía falta elogiarme. Me rendí. El chico tenía buenas intenciones. Me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. Insistí en que tomaste esta ruta a propósito hoy. No lo delaté. Antes de partir. Dije. Gracias. Lucas se sonrojó intensamente. Y no hace falta que me lo agradezcas. Cualquiera en tu situación. Te ayudaría. Asentí. Lo sé. Siempre has sido amable. Cuando otros me marginaban. Pensaban que solo tenía dinero y ninguna habilidad. Solo él estaba dispuesto a ayudar. La alienación adulta no era tan infantil como en la juventud. Sin embargo, era casi imposible superarla. Cortesía. Distancia. Esencia. Alianzas tácitas con otros. Solo Lucas. Quien me habló con dureza, pero aún así se unió a mí. Cuando se fue. Imitaba cada uno de mis pasos. Pensé que el drama había terminado hasta que las fotos de hoy provocaron nuevos problemas. No me gusta la lluvia. De niño, solo había 2 paraguas en casa. Nunca me dejaban usarlos. Más tarde. Cuando regresé con la familia Cecilia, Sharon aún no se había escapado. Los padres de Cecilia querían que nos lleváramos bien. Me llevaron con ella y Fénix en el coche.
A medio camino. A pesar de la lluvia torrencial, Sharon me obligó a salir. Phoenix intentó convencerla. Pero finalmente cedí cuando a Sharon se le llenaron los ojos de lágrimas. Salí y me quedé bajo la lluvia 1 hora, esperando el autobús. El día que me fui. Mi vuelo casi no despega por la lluvia, lo que retrasó mi inscripción. Empezando una nueva vida. Compré 2 paraguas, uno para casa y otro para el laboratorio. Nunca más me empapé bajo la lluvia. Esta noche. De repente se desató una tormenta. Le escribí a De Lucas preguntándole si había llegado bien a casa después de salir. Antes de que pudiera responder. Llamaron a la puerta. Después de 1 año, Phoenix estaba allí. Todavía vestía formalmente. Un traje abotonado hasta arriba. Todavía ahora. La gota de lluvia se deslizó por su cabello mojado hasta su piel pálida, casi fría. Recorrió sus finos labios. Y se cayó sobre su chaqueta cara. Era la primera vez que lo veía así. Estaba en mi sala de estar. Leyendo el periódico, la mirada de Phoenix pasó de mí al zapatero junto a la puerta. No vio zapatos de hombre. Se relajó un poco. Cecilia. Llueve demasiado fuerte. No puedo conseguir un taxi. ¿Me prestas tu paraguas? Lucas. Vuelvo en ese momento. Choqué con Phoenix. Ambos se quedaron paralizados. Aproveché el momento. Metí a Lucas en la casa. Sonrojándome, bromeé. Te dije que no te fueras. Lucas subió rápidamente. Su actuación fue horrible. Yo, bueno. En realidad quería quedarse. Me miró con culpabilidad. Sus orejas estaban rojas. Phoenix no pareció darse cuenta. Su expresión se ensombreció. Fría y severa. ¿Tu novio? Asentí. Cecilia. Parece estudiante. Es mucho más joven que tú. Sin trabajo fijo pero adecuado como pareja. Me burlé. Phoenix no dejó escapar un suspiro profundo. ¿Viniste aquí solo para decir eso? Frunció el ceño profundamente. Sus ojos parecían heridos. No. Vine a ver a nuestro hijo. Sus palabras nos dejaron atónitos a Lucas y a mí, y nos dejaron en silencio. Enseguida me di cuenta de que debía haberse enterado de mi embarazo de alguna manera. Pero no sabía que lo había interrumpido. No estaría mal decírselo. Phoenix. El niño se ha ido. Parpadeó. La incredulidad se reflejó en su rostro. ¿En serio? No miento. ¿Recuerdas aquel día en el hospital? Sharon se raspó la pierna. Y tú estabas con ella. Ese día. Casualmente yo también estaba allí. Phoenix parecía recordar. Ese día. Había ido a comprar comida para Sharon y había estado jugueteando con ella en el hospital. Cuando me vio venir, pensó que estaba allí para causar problemas. Su rostro palideció poco a poco hasta que perdió todo el color. Me preguntaba qué pasaba por la mente de Phoenix. De hecho, compró el apartamento de al lado y se mudó temporalmente. Me lo encontré varias veces al salir. Lucas intentó hacerse pasar por mi novio varias veces. Pero obviamente no funcionó. Después de todo, Phoenix no vino porque no podía dejarme ir. Vino con el niño. Y de inmediato vio a través del desprecio de Lucas. Lo que no entendí fue... Ya le había dicho que el niño se había ido, así que ¿por qué no se había ido? Cuando le pregunté se quedó atónito un buen rato. Luego dijo... La empresa también tiene negocios aquí. ¡Qué excusa tan obvia! Me di la vuelta y me marché. Cecilia. Phoenix me llamó. No paré de caminar, pero lo oí decir, puede que ya no seamos marido y mujer. ¿Pero no podemos al menos ser amigos? ¡Qué ridículo! Unos días después, Sharon vino a buscarlo. Escuché su discusión. ¿Qué haces aquí? ¿Crees que no lo sé? ¿Viste a alguien publicar su foto?
Inmediatamente comprobaste la ubicación y volaste. Incluso le dijiste a tu secretaria que no me dijera dónde estabas. Todo solo para encontrar a esa anciana. Dijo Fénix. Sharon. Cecilia es tu hermana. Maldita hermana. ¿Qué derecho tiene esa gordita de campo a ser mi hermana? Sharon parecía haber olvidado por completo que habíamos intercambiado identidades. Gritó tan fuerte que los vecinos se quejaron. Sharon llevaba 3 años en el extranjero. Pero su inglés seguía siendo deficiente. Sus insultos eran las mismas frases crudas y repetidas. Fénix suspiró y envió a sus guardaespaldas a encargarse de los vecinos. Sharon lo golpeó y lo pateó. Fénix no mostró ira. Solo impotencia. Oí a Fénix decir, solo quiero entender algunas cosas. Sharon lo rechazó rotundamente y le dio una bofetada antes de salir corriendo con los ojos rojos. Parecía una telenovela. Lucas y yo observábamos la escena con interés. Lucas me preguntó. ¿Qué es lo que tu ex quiere descubrir? Ni siquiera estudia física. Le miré los músculos bien definidos de sus brazos. Era un auténtico friki. Suficientemente caliente. Suficientemente friki. Hasta luego. Fénix vino a verme varias veces más. Lo ignoré siempre. Si se trata de cosas que quieres resolver. No es asunto mío. Por favor, no interrumpas mi vida. La última vez que vi a Fénix fue en una noche lluviosa. Me acorraló en la puerta de mi casa. Nunca planeaste volver, ¿verdad? ¿Por qué haces una pregunta tan obvia? Cecilia. ¿Por qué eres tan cruel? Solo fui al hospital una vez. ¿Y quieres el divorcio en cuanto regrese? Su voz temblaba. Casi ahogada por la emoción. Como un hijo inapropiado. Lo miré en shock. Impactado por su desvergüenza. Repliqué. ¿O qué? ¿Esperar a que lo mencionaras? Fénix se quedó sin palabras. Si esa noche no hubiera ido al hospital. Seguiríamos casados, respondí sin rodeos. Sí. Fuimos un error desde el principio. Fénix argumentó, no. No lo estábamos. Si no fue un error. ¿Por qué te reuniste con Sharon a mis espaldas? Fénix se puso nervioso. Negó que fuera más de una vez. Y eso fue porque Sharon dijo que la estaban siguiendo, que tenía miedo y que quería irse a casa. Así que él fue a recogerla. Solo esa vez. No podemos volver a intentarlo. Hay muchas parejas que se casaron después del divorcio. Además, después de casarnos nunca hice nada que te traicionara. Fénix me miró con terquedad. Esperaba una confirmación. No quería decirlo directamente. Para no parecer amargada. Pero si no lo fuera, no lo admitiría. Dije. La foto en el escritorio de mi estudio no era de Sharon y tú en el instituto. ¿No es esa muñeca tan bien cuidada un regalo de Sharon? Me ignoraste porque corté las rosas del jardín. Pero esas rosas las plantaron Sharon y tú juntas. No. Fénix abrió la boca, pero se quedó sin palabras. Lo sabía. Después del matrimonio. Puede que Fénix nunca me hubiera traicionado del todo. Puede que no compartiera la cama con Sharon. Pero ella seguía siendo la persona más especial para él. Fénix intentaba tratarla como a una amiga común y corriente. A menudo su secretaria se encargaba de ella. Pero cuando Sharon hacía berrinches, Fénix no pudo permanecer indiferente. Como aquellos 3 días. Como cuando los periodistas hicieron preguntas. Sharon siempre fue quien más le importaba. Ese favoritismo involuntario me hacía sentir cada vez más sola en este matrimonio. El pánico se reflejó en los ojos de Fénix. Intentó explicarlo, pero se dio cuenta de que cualquier palabra sonaría a excusa. Entré al apartamento. Detrás de mí. Las últimas palabras de Fénix fueron, ¿por qué esperaste a que me diera cuenta de todo esto? Cerré la puerta. Fénix se fue. Nunca volvió a aparecer. El día que Lucas me lo confesó, Fénix y Sharon aún no se habían casado.
Una vez más. Acusaciones que se han vuelto tendencia en Internet dirigidas a mí. Me culpan de arruinar la relación de Phoenix y Sharon. Como la última vez. Una multitud de trolls manchó mi nombre. Pero esta vez fue diferente. Phoenix emitió un comunicado público. Dijo que el compromiso de la familia Phoenix fue originalmente con la familia Cecilia. Sin mencionar a ninguna dama de esa familia. Negó que yo le hubiera robado el marido a Sharon. Luego añadió que ya no tenía contacto conmigo y que ayudaba a los internautas a dejar de molestarme. Por una vez. Parecía un hombre. Sin embargo, Lucas seguía insatisfecho tras leer esa declaración. Contactó con sus amigos hackers. Ese mismo día. Se reveló la verdad sobre las hijas intercambiadas. Una pareja avariciosa había intercambiado a su hija con una de una familia adinerada. La hija falsa fingió escaparse, pero terminó recurriendo a las drogas y la masturbándose en el extranjero. Después de gastar todo el dinero, la hija falsa regresó y obligó a la nutria a divorciarse. Un gran error. Un desastre escandaloso con pruebas y grabaciones. Mucho más explosivo que los trapos sucios anteriores. El equipo de Sharon se apresuró a borrar publicaciones y suprimir temas de actualidad. Pero los amigos de Lucas eran más hábiles. Cada publicación eliminada era reemplazada rápidamente por una nueva. Al final, la reputación de Sharon quedó arruinada. Lucas cobró su recompensa. Satisfecho. Muchos años después. El día que Lucas y yo nos casamos. Los padres de Cecilia vinieron sin invitación, pero los detuvieron en la puerta. Con el paso de los años intentaron contactarme, pero los ignoraron. Sharon nunca volvió a escaparse. Pero sus gastos se volvieron más extravagantes. ¿Nunca tuviste intención de volver? ¿Lo hiciste? En la boda. De repente se acordaron de mí. Su hija biológica parecía muy superior a la adoptiva. Pero ya no era su hija. Solo me reconocieron legalmente después de cumplir 18 años. Para entonces. Ya era mayor de edad y ya no estaba bajo su tutela. Para evitar problemas y complacer a Sharon, nunca actualizaron mi situación familiar legal. Así que legalmente. Éramos desconocidos. En cuanto a mis padres de acogida. Tras el intercambio de niños, la vela se rompió. Temiendo la cárcel, cortaron todo contacto conmigo. Mi vida quedó solo con quienes amaba. Y con quienes me amaban. En la boda. Cuando Lucas me besó entre lágrimas, creí ver fugazmente la sombra de Phoenix. Fin. Mi novio me trata de maneras completamente diferentes. Se comporta de forma aterradora y atenta delante de los demás. Pero se vuelve frío como el hielo en privado. Ya me harté y propuse terminar. Todos dicen que estoy loca. Lily. No sabes lo afortunado que eres si no lo quieres. Hay mucha gente que sí. Bien. Quien lo quiera, puede tenerlo. Uno a los ojos de los demás. Lincoln es sin duda el novio perfecto. Pero no estoy de acuerdo. Porque tiene dos caras. En una reunión familiar. No dejaba de pelarme camarones. Tenía los dedos manchados y cubiertos de pequeños cortes que sangraban. Lo que hizo que la gente sintiera lástima por él. Pero al ver el pequeño tazón lleno de camarones, no pude darle ni un bocado. Se me revolvió el estómago. Sentí náuseas y congestión nasal. Justo ahora. Me dejó en la calle porque salí del trabajo 5 segundos tarde. Pero en un abrir y cerrar de ojos, me estaba demostrando cariño delante de nuestra familia. Todavía estaba aturdida. Me preguntaba quién era el verdadero. Lily. Comer camarones no te hará subir de peso. Te ves demacrado por trabajar horas extras. Date prisa y consigue proteínas. Su voz magnética, que expresaba preocupación, hizo que mi madre lo elogiara. Pero a mí me hizo sentir como si tuviera una espina clavada en la garganta. Lincoln. Mira cuánto consientes a Lily. Ni siquiera tiene que mover un dedo para comer y vestirse. TSK, he cumplido mi obsesión. TSK tiene K, TSK. Incluso yo. Como su madre. Siento celos. Aunt E.
No has visto lo bien que me trata Lily. Conocerla es la mayor bendición de mi vida. Los palillos cayeron al suelo. Rápidamente me agaché para recogerlos, pero me golpeé la cabeza contra el hombre. Apreté los dientes de dolor. El hombre me examinó la herida con expresión preocupada. Me apareció un gran chichón en la frente. Mi madre dijo que no habría problema si me ponía una compresa de hielo. Pero Lincoln me recogió sin dudarlo. Dijo que no se sentiría tranquilo si no íbamos al hospital. Van, la puerta se cerró. Y detrás de mí se oyó la voz envidiosa de mi madre. Querido. Aprende de tu futuro yerno. Si hubiera conocido a un hombre así en aquel entonces, no habrías tenido ninguna oportunidad. Pero al segundo siguiente el hombre me soltó las manos. Y caí pesadamente al suelo. Me dolía tanto que no podía enderezar la espalda. Extendí la mano para agarrarlo, pero él me quitó de encima con fuerza. No dijo ni una palabra. Solo me miró con indiferencia. Sus pupilas negras como el carbón eran como una especie de equilibrio y escarcha que me atravesaban hasta la médula. Lo convertí en su forma de castigarme con fría violencia. Ya fuera furioso o casi suplicando. Siempre era como un rey altivo y poderoso. Mirándome todo con desprecio y pisoteándome. Pero no quería. No quería que mi vida futura estuviera envuelta en un estado de ánimo tan deprimente y sin poder salir de él. Así que me armé de valor para negociar con él una y otra vez. Pero lo único que conseguí fue siempre silencio. Incansable. Estoy muy cansado. Hoy es mi última oportunidad. Para él y para mí. El hombre se dio la vuelta de nuevo. Justo como me había dejado en la bulliciosa calle antes. Sin volver a mirarme. Como si solo fuera un transeúnte sin nada que ver con él. Pero no quería quedarme atrás otra vez. Así que le grité a su espalda alta y recta. Lincoln. No te vayas. Tengo miedo. Salí corriendo y solo se me encendió una cosa. Cuando sopló el viento frío, me estremecí por completo. Y cuando se fue, solo se llevó su abrigo. Estaba llena de expectativas. Pero los pasos del hombre no se detuvieron en absoluto. Mis uñas se clavaron en mi carne. Y mi palma no dejaba de temblar. Me decidí y me arriesgué desesperadamente. Lincoln, Lincoln. Si te vas hoy. Nos separamos. Esta vez. Lo digo en serio. Sus pasos se detuvieron de repente. Y el hombre giró la cabeza. El corazón me dio un vuelco. Parecía que todavía le importaba. Me moría de ganas de correr hacia él y abrazar su esbelta cintura por detrás. Llorando de alegría. Lincoln, Lincoln. Sé que tú tampoco soportas separarte de mí. ¿Verdad? Sus dedos ásperos rozaron mi mano fría. Pero en lugar de sujetarlo, me separó los dedos uno a uno. Una fuerza me agarró del cuello. Y los ojos oscuros del hombre emitían una luz fría y siniestra. Lily. ¿Sabes que eres realmente molesta? Tan ruidosa. Quiero un poco de paz y tranquilidad. ¿Entiendes? Su gran palma me empujó con fuerza el pecho. Y mi cuerpo se inclinó hacia atrás sin control. Mi palma rozó el cristal roto del suelo. Y me dolió terriblemente. Mirando al hombre que había amado durante 5 años. El calor en mi corazón se desvaneció poco a poco hasta congelarse. Recogí el cristal roto y me corté la muñeca. Bien. No te molestaré más. Pero el hombre me agarró la mano con fuerza. Y levanté la vista sorprendido. El hombre parecía nervioso y me abrazó fuerte por los hombros. Lily. Es todo culpa mía. Puedes castigarme como quieras. Ten cuidado con tu mano. En mis oídos llegó la voz enojada de mi madre. Lily. ¿Qué tramas? Antes de que pudiera explicarlo, me apartaron con fuerza. Mi madre me rodeó y tomó con delicadeza la mano del hombre, con una mirada preocupada, para examinarla con atención. ¡Ay! El corte es muy profundo. Podría infectarse. Vamos. Y te acompañaré al hospital. Dicho esto, jaló al hombre y avanzó.
sin percatarse de que su hija estaba cubierta de heridas y sus dedos aún sangraban. Esta vez el hombre no se negó. En cambio, seguía culpándose por no haberlo hecho bien y por hacerme infeliz. Mi madre lo interrumpió con un escupitajo. Le dijo que si había alguien a quien culpar, él. Fue ella por haber dado a luz a una hija ingrata que no sabía lo afortunada que era. Mientras hablaba, me fulminó con la mirada y me instó a llamar un taxi rápido. No pude evitar encontrarlo ridículo. Solo veían lo cálido que era Lincoln delante de los demás. Pero nunca habían visto lo frío que era a sus espaldas. Se enojaba al menor desacuerdo y me dejaba atrás sin piedad en cualquier situación. Además, no podía hablarme durante meses. Me trataba como si fuera una persona transparente. Aunque tomé la iniciativa de reconciliarme, seguía actuando como un joven amo noble y distante. Ignoraba mis necesidades y mi existencia, y hacía lo que le venía en gana. Ya basta. Ya he tenido suficiente. Después de pensarlo, agarré la muñeca de mi madre y dije en voz alta: mamá, habiendo cumplido mi obsesión, quiero romper con ella. Tú. ¿Qué dijiste? Dije que quiero romper con Lincoln. Bofetada. Sonó una bofetada clara. Y me apareció una marca de 5 dedos en la cara. Mi madre temblaba de ira. Lily. ¿Qué te pasa? Te lo digo. Solo reconozco a Lincoln como mi yerno en esta vida. Bien. Y puedes fingir que nunca me diste a luz como hija. Se me cortó la respiración. Y sentí como si me hubieran chupado el oxígeno del pecho de repente. Nunca imaginé que mi madre me trataría así por su culpa. Pero las palabras dichas son como agua derramada. Y todo es irreversible. Me giré con decisión. Sin embargo, detrás de mí se oyó la exclamación del hombre. Antes. Despierta. No me asustes. No podía seguir adelante. Parecía que esta noche iba a ser una noche de insomnio. En el hospital. Mi padre. Que había venido corriendo. Ni siquiera me miró. Fue directo a Lincoln. Lincoln, Lichen. Muchas gracias esta noche. Si no fuera por ti, la madre de tu Lily podría haber sufrido un accidente grave. ¿Por qué te lastimaste la mano? Date prisa y trátala. Doctor. Al ver la preocupación y la ansiedad en los ojos de mi padre, mi corazón se encogió dolorosamente. Me armé de valor y di un paso adelante. Papá. En realidad, yo. Antes de que pudiera terminar media frase, me ignoraron por completo. Lily, no tengo tiempo para esto ahora. Mejor ve a comprar comida y artículos de primera necesidad. Mírate. ¿Cómo puedes ser la novia de alguien? Lincoln ni siquiera ha probado bocado. Ay, tú. ¿Cómo vas a ser la esposa de alguien después de casarte con él? Su tono estaba lleno de disgusto y desdén. Pero claramente. Yo era la supuesta hija excelente de otros en boca de otros. Desde niño había sido excelente en los estudios y la conducta. Pero cuando conocí a Lincoln, me sentí como si me hubiera hundido en el polvo y no fuera nada. Mis labios temblaron. Y las lágrimas que no pude contener rodaron como perlas con un hilo roto. Lincoln se soltó de la mano de mi padre. Me moví hacia adelante. Extendí la mano para limpiarme las lágrimas. Pero lo esquivé. Con lágrimas en los ojos. Lo miré con frialdad y le grité: Lincoln Joaquín. Te lo dije. Quiero terminar. Lo digo en serio. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos del hombre. Y su mano extendida se congeló por completo. Entonces se abofeteó con fuerza en ambos lados de la cara. La poderosa fuerza impactó su hermoso rostro. Inmediatamente se puso rojo e hinchado, con un poco de sangre emanando de la comisura de su boca. Lily, te lo ruego. Por favor, no me dejes. ¿De acuerdo? Al ver que no hablaba, el hombre volvió a levantar la mano con decisión. Pero mi padre la agarró. Lincoln Joaquín. No es tu culpa. Ve y cúrate la herida primero. Hablaré con Lily. El hombre bajó la cabeza y se dio la vuelta.
Pero le bloqueé el paso. Lincoln. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? Tienes dos actitudes diferentes, tanto delante como a espaldas de los demás. ¿Cuánto tiempo quieres torturarme? Solté todo lo que ese hombre había hecho en el pasado de un tirón. Un destello de vergüenza brilló en los ojos del hombre. Desapareció al instante. Luego bajó la mirada. Y se me saltaron las lágrimas. Tío, tenía... Lo siento. Soy demasiado cohibido. Simplemente no quería provocar a Lily ni que las cosas empeoraran. Así que sabías que le tenía miedo a la oscuridad. Aún así, podías dejarme sola en la calle. Sabías que lo que más me disgustaba era la violencia fría. Aún así, podías ignorarme durante meses. Lo sabías. Está bien. Lo entiendo. Mientras seas feliz. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy de acuerdo. Los ojos del hombre se pusieron rojos. Y se dio la vuelta en silencio. Pero alguien le bloqueó el paso. Lincoln. No estoy de acuerdo. Vi que mi madre, de alguna manera, se había parado detrás de mí. Y tenía un cuchillo en la mano. 3 antes de que pudiera hablar. Le quité el cuchillo a toda prisa y me lo clavé en el pecho. La sangre roja y brillante brotó y me manchó la camisa. Mi cuerpo se desplomó hacia atrás involuntariamente. Y les sonreí a mis padres. Ahora. Todos están satisfechos. ¿Verdad? Los gritos rasgaron la noche. Pero sentí una paz que nunca antes había sentido. En un instante mi mente regresó a los dulces momentos con Lincoln. Aunque no hablaba mucho. Fue muy considerado conmigo. Incluso si solo estornudaba, se ponía muy nervioso. Me compró medicinas y ropa. Y me instó repetidamente a cuidar mi salud. Creí haber encontrado al amor de mi vida. Pero nunca imaginé que todo era solo un disfraz. Después de que nuestra relación se estableció, empezó a cambiar y a desfigurarse. De una forma delante de los demás y de otra a sus espaldas. Le pregunté la razón. Al principio. Decía superficialmente que tenía mucha presión laboral. Pero al final, ni siquiera me miró de reojo. También sospechaba que se había enamorado de otra. Pero su vida era una simple rutina, ir a trabajar, volver a casa. Y sin otras actividades. Su trayectoria laboral y vital era de lo más simple. Realmente no pude encontrar nada inusual. Me hipnoticé una y otra vez pensando que sería una lástima perderme a un hombre así. Pero descubrí que las cosas no eran como me habían enseñado. Su fría violencia se volvió cada vez más grave. Y cualquier cosa, por pequeña que fuera, podía provocarlo. Si hablaba un poco más alto, se enojaba. Si hacía algún ruido al beber agua, se enojaba otra vez. Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de que al final no pudiera ni siquiera respirar con libertad. Se me está cayendo mucho el pelo. Y he estado sufriendo de insomnio toda la noche. Me da miedo si no tengo cuidado. Lo provocaré de nuevo. Y me dan aún más miedo sus ojos, tan fríos como los de un lobo solitario. Algo caliente me rozó la cabeza. Me devolvió a la realidad. Aturdida. Vi a mi novio tomándome la mano y presionándola contra su cara. Normalmente no habría cumplido mi obsesión. Me habría conmovido profundamente. Pero ahora... Solo quiero alejarme. Justo cuando estaba a punto de mudarme, de repente sonó el teléfono. El hombre me soltó la mano. Miró el teléfono. Frunció el ceño. Y luego lo recogió. Mamá. Está bien. No te preocupes. No se enterarán. Sí. Sí. Lo sé. Mientras el hombre hablaba. Observaba atentamente su entorno. Como si temiera ser visto. De repente abrí los ojos. Le agarró el brazo y lo interrogó. Lincoln. ¿Qué me ocultas exactamente? Mi repentino arrebato hizo que los dedos del hombre se detuvieran de golpe. Y su teléfono cayó al suelo junto con su mano.
La voz al otro lado del teléfono se detuvo de golpe. El hombre intentó soltarse para contestar el teléfono. Pero lo sujeté con fuerza. Hacía muecas de dolor. Lo miré fijamente a los ojos. Su mirada era evasiva. Y estaba segura de que debía estar ocultándome algo. No es nada. Déjalo ir. Solo unas palabras. Pero noté el pánico en su tono. Lo que me convenció aún más de que ocultaba algo. Justo cuando estaba a punto de seguir preguntando. Mi padre entró corriendo. Lily. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo un escándalo? Tú. Papá. Lo pensé de verdad. No quiero romper. Quiero. Casarme. Oh. Genial. Espera. Te contaré la buena noticia enseguida. Tu mamá probablemente despertará sonriendo en sueños. Viendo a mi padre irse. Lincoln dejó de sonreír. Y sus ojos eran tan afilados como cuchillos. Como si pudieran atravesar mi cuerpo. Lily. ¿Es divertido? Claro. Pero no lo creo. Para nada. El hombre me miró con furia y se fue con un gesto de la manga. Pero no sabe que acabo de oír la palabra medicina en su teléfono. Nunca antes había tomado una medicina delante de mí. Mi mamá me dio una buena reprimenda. Al ver que admitía mi error con sinceridad, finalmente suspiró aliviada. Aprovechándome de su buen humor, le sugerí que preparara algo de comer e invitara a Lincoln a comer solo. Mi mamá estaba desconcertada. Enseguida le dije que tenía miedo de que, si yo estaba allí, no comiera bien. Mi madre soltó un lo. Cuando vi al hombre asentir, arrugué la comisura de los labios. Usé la llave de repuesto para abrir la habitación de Lincoln. Era la primera vez que entraba en su habitación. Siempre decía que tenía una obsesión con la limpieza y que no quería volver a limpiarla. Incluso bromeaba diciendo que escondía algún secreto. Cuando entré hoy, me quedé atónito. Toda la habitación estaba hecha un desastre. Con libros rotos y ropa hecha jirones. ¿A esto le llama obsesión por la limpieza? Sentí un escalofrío. Me asustó descubrirlo después de tanto tiempo con él. Nunca lo dudé. Sin tiempo para pensarlo más, busqué la medicina que su madre le había dicho que tomara a tiempo. Pero después de buscar mucho tiempo, no lo encontré. ¿Será que lo escuché mal? Frustrado. De repente oí el sonido de la puerta abriéndose. Se me encogió el corazón. No esperaba que volviera tan pronto. Miré a mi alrededor. Pero realmente no había dónde esconderse. El sonido de pasos se acercaba cada vez más. Estaba tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. La puerta se abrió con un crujido. Y encogí el cuello, nervioso. Lily. ¿Eres tú? Te vi. No te escondas más. Contuve la respiración. Y gruesas gotas de sudor me resbalaban por la frente. El hombre levantó la cortina y miró debajo de la cama. Murmuró para sí mismo. ¿Será que de verdad olvidé cerrar la puerta con llave? Entonces se dio la vuelta y se fue. Justo entonces. Mi teléfono vibró violentamente. Corté la llamada rápidamente. Pero descubrí que el hombre caminaba hacia mí. Tropecé y casi me caigo por la ventana. En ese momento se oyó una voz desde afuera. Lincoln. ¿Eres tú? Mamá. ¿Por qué estás aquí? Mamá. ¿Por qué está aquí la mamá de Lincoln? Por la rendija de la ventana. Hice todo lo posible por mirar dentro. Vi a la madre de Lincoln sacar un frasco de medicina de su bolso y ponérselo a su hijo. Vi que no fuiste muy amable por teléfono la última vez. Sé que tu medicina está casi terminada. Toma. Esta es la que acabas de comprar. Tómalo, mamá. Ya no quiero tomar la medicina. ¿Cómo puedes no tomar la medicina? ¿Qué pasa si alguien te ve cuando tienes un ataque? La mamá de Lincoln tenía una expresión seria. Lincoln bajó la cabeza vacilante. Saqué mi teléfono y le tomé una foto al nombre del frasco de la medicina desde lejos. Cuando lo busqué en mi teléfono,
se me entumeció el cuero cabelludo. Era una especie de medicamento para tratar la manía. Era un medicamento recetado para trastornos mentales que debía tomarse durante mucho tiempo. Todas mis preguntas se respondieron de inmediato. De hecho, llevaba 5 años en una relación con una persona con una enfermedad mental. El arrepentimiento y el miedo me llenaron los nervios. Y realmente no sabía qué hacer. Mi cuerpo se movía involuntariamente. Y toqué el cristal sin querer. Esto llamó la atención de la gente de la sala. Gritaron: ¿Quién es? Y corrió hacia mí. Al ver que estaba a punto de ser descubierto, cerré los ojos. Me decidí. Y salté del segundo piso. El dolor me atravesó la cabeza desde la planta de los pies. Antes de poder recuperar el aliento, arrastré las piernas y me escondí a un lado. El hombre abrió la ventana. Miró a su alrededor. Y tras confirmar que no había nadie, finalmente se fue. Y cuando se me pasó la sorpresa, mi teléfono vibró de repente. Lily. ¿A dónde te has ido otra vez? ¿Lo sabes? Mamá. Tengo algo que decirte. De verdad. Antes de que pudiera terminar media frase, me arrebataron el teléfono. Tía. Lily está conmigo. No te preocupes. Sosteniendo la mirada significativa del hombre. Sentí como si tuviera espinas en la espalda. Mis dedos aferraban cada vez más el palo de madera que estaba a mi lado. 5 apreté la muñeca con fuerza. Pero el hombre me agarró. Parecía gratamente sorprendido. Lily. Sabía que no soportarías dejarme. Eso es genial. Eso es genial. El hombre me abrazó fuerte sin preguntar. Pero entonces notó que estaba tan mojada como si me hubieran empapado. Extendió la mano y me tocó la frente. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Le aparté la mano con debilidad, con la excusa de que me había torcido la pierna por haber corrido demasiado rápido. Sin decir palabra, me levantó horizontalmente. Me costó levantarme. Pero me susurró una advertencia al oído: no te muevas. Mi mamá está aquí. Se me entumecieron los dedos. Giré la cabeza y vi que la madre de Lincoln me miraba fijamente. Una sola mirada hizo que mi corazón latiera más rápido y se descontrolara. Solo pude dejar que el hombre me llevara al taxi. Cuando llegamos a casa del hospital, ya era de noche. En cuanto mi mamá abrió la puerta, empezó a regañarme. Lily. Estás siendo muy irrazonable. ¿No te dije que trajeras a Lincoln a cenar antes? Mira qué hora es, tía. Es todo culpa mía. Mi mamá vino hoy. Y se encontró con Lily. Así que... Tu suegra está aquí. Viene enseguida. Mi mamá giró la cabeza y solo entonces vio a la mamá de Lincoln detrás de nosotras. Rápidamente dejó de lado su enojo y la invitó a pasar. Le di un toque a la esquina de la ropa de mi mamá. Le hice señas para que se acercara. Pero me fulminó con la mirada y me ignoró. Tuve que ir a la cocina a servir agua. Pero no me di cuenta de que Lincoln me seguía. Al darme la vuelta, choqué con el hombre. Retrocedí instintivamente. Pero él me agarró la muñeca. Sonrió y se acercó más. Me preguntó por qué de repente parecía tenerle miedo. Giré la cabeza y lo negué. Pero me dio una palmada en la barbilla. Lily. ¿Eras tú la que estabas tirada en el alféizar esta tarde? Me dio un vuelco el corazón. Y me quedé en blanco. Lo miré con los ojos muy abiertos. Sus dedos ásperos me acariciaron la barbilla de un lado a otro y luego bajaron. Le agarré la mano y le repliqué con enojo. Lincoln, Lincoln. ¿Estás loco? No entiendo a qué te refieres con el alféizar. La fuerza de sus dedos se relajó. Y las cejas y los ojos del hombre se relajaron de repente. Es broma. No te pongas nervioso. Después de decir eso, se fue enseguida. Y ya no pude aguantar más. Me desplomé. Al segundo siguiente mi mamá entró en la habitación y me sacó. Lily. Tu suegra dijo que el 8 del mes que viene es un buen día.
¿Qué tal si tú y Lincoln obtienen el certificado de matrimonio primero? Estaba pensando a mil. Faltaba como medio mes para el 8º día. Instintivamente me resistí. Mamá. ¿No es demasiado pronto? Hay muchas cosas que no tenemos tiempo de preparar. ¿Qué necesitas preparar? Justo ahora. Lo hablé con tu suegra. Prepararemos todo lo necesario. Solo tienes que ir a la oficina y obtener el certificado. ¿Pero qué? Pero... Lily. Me vas a volver loco. Mi mamá estaba enojada. Sin importar la presencia de los demás, me pellizcó fuerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Me puse de pie a pesar de todo, y dije en voz alta, ¿quién se casa? ¿Tú o yo? Si tanto deseas casarte. Puedes casarte con él tú misma. Después de decir eso, me di la vuelta y estaba a punto de irme. Pero alguien me agarró del brazo. Vi a Lincoln arrodillarse. Sacó un anillo de su bolsillo. Y me miró con cariño. Lo siento. Lily. Sé que todo es demasiado apresurado. Pero créeme. Sin duda te haré feliz en el futuro. Me colocaron el anillo en el dedo. Como un hechizo que me atrapó. Y la mano del hombre me sujetó con fuerza. Me fue imposible negarme. En ese momento me sentí como en un pantano. Me hundía cada vez más. Sabía que no me soltaría. 6 después de que madre e hijo se fueran. Me moría de ganas de quitarme el anillo y lo tiré sobre la mesa. Mi mamá estaba a punto de enojarse y regañarme otra vez. Estaba a punto de explicarle la situación. Pero entonces recibí una llamada del hospital. ¿Es usted familiar del padre de Lily? El paciente se cayó del piso de arriba. Venga pronto. Cuando mi mamá escuchó esto, casi se desmaya del susto. Corrió conmigo al hospital a toda prisa. Pero vimos que Lincoln y su madre también estaban allí. Y no pude evitar sentir curiosidad. Antes de que pudiera preguntar, la madre de Lincoln me explicó rápidamente. Originalmente queríamos visitar a tu padre. Inesperadamente. En cuanto llegamos a su empresa. Lo vimos caerse accidentalmente desde arriba. Nos preocupamos. Así que lo seguimos para echar un vistazo. Somos como una familia. Muchas gracias. Mi mamá estaba tan emocionada que no podía hablar bien. Los agarró y les dio las gracias con urgencia. Pero yo tenía muchas dudas. Mi papá suele usar el ascensor. ¿Cómo podía estar subiendo las escaleras sin motivo alguno? Además, ¿cómo podía ser casualidad que en cuanto llegaron? Mi papá se cayó por las escaleras. Al ver que no me veía bien, Lincoln extendió la mano y me tocó la frente. Y vislumbré la herida en su muñeca. La sangre le había teñido el puño de rojo. Pero pareció notar mi mirada. Giró la muñeca y cubrió el puño. No dije nada. Solo dije que estaba un poco cansado. Entramos juntos a la sala. Y vi a mi papá tendido allí inmóvil, con muchas heridas por todo el cuerpo. Mi mamá me dijo llorando que la caída había sido bastante grave. Y no sabíamos cuándo despertaría. Aproveché para ofrecerme a cuidarlo. Pero Lincoln me interrumpió. Lily, tu pie aún no se ha curado. Y tu tía también necesita tus cuidados. Regresas primero y regresas durante el día. Me encontré con esa mirada sincera como siempre. Asentí por primera vez. Metí a mi madre en un perro salchicha. Con la excusa de haber olvidado algo, le pedí que fuera primero. Regresé a escondidas al hospital y, como era de esperar, vi que no había nadie frente a la cama de mi padre. Miré a mi alrededor y vi a Lincoln caminando hacia aquí. Así que rápidamente me escondí. Cuando volví a mirar, se había ido. Estaba muy frustrada. Cuando giré la cabeza, me encontré con la madre de Lincoln. Antes de que pudiera decir nada para calmar las cosas, me recibió con una sonrisa. ¿Es este tu bolso? ¿Por qué eres tan descuidado? Lo tomé a regañadientes. Y cuando intenté irme, me agarró la muñeca. Lily.
Te casarás con Lincoln. ¿Verdad? Esta frase inesperada me dejó paralizada. Sin razón alguna. Sentí una aura fría y opresiva que emanaba de ella. Abrí la boca ligeramente. Pero alguien me apartó. ¿Por qué sigues aquí? Al ver los ojos escarlata del hombre y sentir la ira que irradiaba, no supe qué hacer. Afortunadamente, después de haberlo cumplido, la madre de Lincoln intervino y me dejó ir. Di un giro. Pero entonces vi que ambos se habían ido. Rápidamente encontré un rincón apartado y abrí mi teléfono. Por suerte no había cumplido el motivo de mi estancia. Había instalado un troyano en el teléfono de Lincoln cuando no estaba prestando atención. Y ahora el monitoreo funcionaba de forma estable. Vi a Lincoln golpeándose la cabeza contra la pared como si estuviera loco. La madre de Lincoln lo abrazó con fuerza e intentó meterle una pastilla en la boca. Pero él la apartó. No, no había luz. No quiero tomarlo. Me dolerá todo el cuerpo si tomo esta medicina. Hijo, el cielo es algo que rara vez diría. ¿Cómo no aguantarlo? Mírate. ¿Y si te ven con un ataque? Que lo vean. Estoy muy enfermo de todas formas. La mirada del hombre era feroz. Y sus uñas rozaban dolorosamente la pared, dejando arañazos sangrientos. Bofetada a bofetada. La madre de Lincoln le dio una bofetada fuerte al hombre. Le agarró del pelo. Y lo obligó a mirarla a los ojos. ¿Has olvidado los días que pasaste en el manicomio? Pronto vendrán a revisarte. ¿Aún quieres volver? No. Nunca. El hombre golpeó la pared. La sangre roja brillante le manchó los nudillos. Y me hizo temblar de miedo. Presioné el botón varias veces antes de lograr apagar la pantalla. Solo entonces me di cuenta de que había estado conmigo durante tantos años solo para engañar a otros. Con razón se negó a romper conmigo cuando se lo propuse. Y lo que era más importante, venían los del manicomio. Asociando esto con la misteriosa caída de mi padre por las escaleras y la sangre en la manga de Lincoln, caí en una profunda reflexión. A las 7 volví a casa aturdido. Cuando conocí a mi madre, la agarré del brazo. Dudaba en hablar. Inesperadamente. No me regañó como siempre. En cambio, ella habló con seriedad. Lily, sé que quieres jugar un par de años más. Pero creo que las emociones de Lincoln parecen un poco inestables últimamente. Lo vi. Mi corazón dio un vuelco. Y sin querer la agarré de la muñeca, preguntándole qué había visto. Se quedó atónita por un instante. Y luego sonrió. Lo vi escabullirse para fumar. Supongo que le quedó una sombra psicológica después de que le propusiste terminar la última vez. ¿Cuándo madurarás y serás sensata? ¿Fumar? Pero nunca lo he visto fumar. Entonces solo hay una posibilidad. Es decir, se le acabó la medicina. Y está fumando para adormecerse. Al pensarlo, entré en pánico. He visto vídeos de personas con enfermedades mentales sufriendo ataques. No reconocen a sus familiares e incluso usan cuchillos para atacar a la gente. Es realmente aterrador. Al verme aturdida, mi madre me dio un codazo fuerte en el brazo y también me acarició la cabeza. Mamá. No nos casemos. Papá sigue enfermo. Y no es auspicioso. Ah. Mira este desastre. Pero Lincoln dijo que ya informaron a sus familiares en su ciudad natal. Si lo cancelamos a última hora, será difícil que te lleves bien con tu suegra en el futuro. Viendo a mi madre preocupada por ambas partes. Me tragué las palabras que acababan de salir de mis labios. Con la mente de mi madre, incapaz de guardar secretos. Suspiró. Me temo que será la primera en enfermarse del susto si sabe la verdad. Pensando en esto, sonreí y respondí. Entonces casémonos el 8º día del mes lunar. Inmediatamente llamé a mi hermano Leo. Cuando vi la información enviada por el detective privado, lo encontré. Sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. La situación era más complicada de lo que imaginaba. Resultó que la madre de Lincoln también padecía una enfermedad mental.
Había matado al padre de Lincoln durante un ataque anterior y la habían internado en un manicomio. Lincoln nació allí y permaneció allí durante décadas. Más tarde, se dijo que fue liberado tras alcanzar la mayoría de edad y ser declarado recuperado. Sin embargo, recientemente un nuevo director asumió el cargo y descubrió que había problemas con el diagnóstico de recuperación de Lincoln en los archivos anteriores. Por responsabilidad, envió gente a investigar. Mientras pueda demostrar que Lincoln está realmente enfermo, lo pueden enviar de vuelta al manicomio. Y el problema de mi familia se resolverá. Pensando en esto, se me ocurrió un plan audaz. Durante los días siguientes actué como siempre. No quería que Lincoln viera ningún defecto. Pero aún así me acorraló en la sala de calderas. Lily, ¿no crees que has cambiado un poco últimamente? Mantuve la cabeza alta y lo miré a los ojos. Replicándole, Lincoln. Eres tan desconfiado todo el día. ¿Qué quieres decir exactamente? Si crees que no soy normal, aléjate de mí. Lo aparté con asco, pero él aprovechó la oportunidad para abrazarme. Apoyó la barbilla en mi cabeza y suavizó el tono. Lily. Mientras seas bueno, tranquilo y me escuches en el futuro, te trataré bien. De acuerdo. Lo entiendo. Respondí, no mentiría. Pero en mi corazón. Pensé con sarcasmo que probablemente olvidaría estas palabras cuando tuviera un ataque. Es realmente ridículo que una persona con una enfermedad mental se engañe. Me considero una persona normal. Antes de poder apartarlo, me soltó y se fue a toda prisa con una excusa. Pero jamás imaginaría que yo ya sabía de su encuentro con los del manicomio. Lo seguí en secreto y... efectivamente, vi a varias personas con batas blancas aparecer frente a mí. Llevaron a Lincoln a la sala de reconocimiento. Y no pude seguirlos. Así que solo pude quedarme afuera. Después de mucho tiempo, Lincoln salió de la habitación y estrechó la mano del doctor con una gran sonrisa. Gracias por su arduo trabajo. Nos alegra saber que está bien. Le llevaremos el informe al director. Al escuchar lo que dijeron los de bata blanca, fruncí el ceño. No sé cómo Lincoln pasó la prueba. Pero definitivamente no dejaré que lo logre. Viendo al hombre irse, ya no pude esconderme más y me acerqué a ellos. Hola. Me llamo Lily. Soy la novia de Lincoln. Ay, Lily. No te preocupes. Tu novio es normal. No. No es normal en absoluto. Está fingiendo. Mira esto. Mientras hablaba, le di el frasco de antimaníaco que había cogido de casa de Lincoln a la persona de la bata blanca. Las dos personas de bata blanca se miraron, llenas de sospecha. Es imposible. Usamos las preguntas del examen más reciente. No debería haber ninguna desviación según el motivo. Al ver que no me creían, me sentí muy ansioso. De repente, recordé que ya había grabado un vídeo de él sufriendo un ataque. Así que se lo mostré rápidamente a la gente de bata blanca. Viendo al hombre enloqueciendo en el vídeo, ambos quedaron profundamente impactados. Este es un síntoma típico de un ataque de manía. Afortunadamente habían cumplido con su deber y su sesión. No estabas allí en ese momento. De lo contrario, si hubieras caído en sus manos, las consecuencias serían inimaginables. Considerando la gravedad del problema y la gran conciencia de prevención del hombre, ambos decidieron inmediatamente regresar e informar a su superior antes de tomar una decisión. Cuando se dieron la vuelta, vieron a Lincoln parado justo detrás de ellos. Estaban tan asustados que dieron un paso atrás con decisión y se metieron las manos en los bolsillos. A Lincoln no le importó en absoluto. Los esquivó y caminó directo hacia mí. Me tomó la mano con familiaridad. Me preguntaba por qué no te encontraba por ningún lado. Lily. Vuelve conmigo ahora. No, Lily Sai. No, no me toques. No me toques. Me resistí instintivamente. Pero el hombre me sujetó aún más fuerte. Y los de bata blanca ya habían sacado un estumbadón y lo apuntaron.
Le pidió que se callara y cooperara. El hombre se quedó atónito por un momento y luego comprendió lo que estaba pasando. Lily. ¿Qué te pasa? Olvidaste tomar tu medicina otra vez. ¿Verdad? ¿Tomaste tu medicina?, preguntaron todos al unísono. Entonces Lincoln suspiró y se disculpó. Lo siento. Mi novia tiene depresión. ¿Te dijo que tuve un episodio maníaco? De hecho, es ella la que está enferma. No yo. Los médicos. No le creas. Te está mintiendo. No lo creas. Luché desesperadamente pero no pude soltarme. Sacó una cuerda que había preparado y me ató las manos. Luego sacó un diagnóstico y me lo entregó. Mira, mira. Este es el diagnóstico del hospital. Solo me culpa por haberla ignorado antes. Y se enfermó de depresión. ¿También te dio un frasco de la medicina que suelo tomar? Míralo con atención. Contiene vitamina C. Está mintiendo. Doctores. Todo es falso. Estaba tan ansioso que casi se me saltan las lágrimas, pero nadie me creyó. Las personas con batas blancas se quedaron atónitas por un momento. Luego destaparon el frasco, sacaron las pastillas, las miraron, las partieron por la mitad y las olieron. Finalmente, guardaron el rollo y dijeron con cara de disculpa que todo había sido un malentendido. Lincoln no les pidió cuentas y los despidió con una sonrisa. Cuando se giró para mirarme, esos ojos cariñosos se inyectaron de sangre al instante. Lily. ¿Por qué eres tan desobediente? Los desobedientes serán castigados. Colgaron una corbata y la golpearon hasta casi matarla. Esta fue la primera vez que me puso las manos encima. Y no mostró ninguna piedad. Lily. Te quiero mucho. ¿Por qué me tratas así? No me quieres para nada. Solo me estás utilizando. Rugí con todas mis fuerzas. Me odiaba por ser tan ciega que no reconocía a este lobo con piel de oveja. Me bajó. Me agarró del cuello. Y me mordió con fuerza. Sus afilados dientes me atravesaron el cuello. Y el dolor me impedía respirar. Lily. Deja de forcejear. Eres la presa que he elegido. Y no te dejaré ir. Piensa en tu padre. Si no quieres que le pase nada. Será mejor que te portes bien. Después de decir eso, cerró la puerta de golpe y se fue. Pero él no sabía que mientras no estaba de guardia, ya le había robado la llave. No sé cuánto tiempo pasó. Pero no se oía ningún ruido afuera. Abrí la puerta disimuladamente. Contuve la respiración. Y a tientas salí. Cada paso que daba parecía tan largo como una vida. Por fin, rumbo a la sobriedad. Logré salir de la habitación. Me desplomé en el suelo. Respirando un aire que nunca antes me había hecho sentir tan libre. Rápidamente saqué mi teléfono y marqué el número de las personas con batas blancas. Debía pedirles que investigaran de nuevo. Pero después de esperar mucho tiempo. Nadie contestó. Me decepcioné y estaba a punto de colgar. Entonces me conectaron. Hola, mi querida nuera. De verdad que no me decepcionaste. En cuanto escuché esa voz familiar y extraña, mi teléfono se cayó al instante. Entonces sentí un dolor sordo en la nuca. Y perdí el conocimiento. Aturdido. Oí voces discutiendo. Mamá. La amo. Ella no puede morir. Pero ella conoce demasiados de tus secretos. Mantenerla con vida es un desastre. Madre e hijo discutieron hasta ponerse colorados. La madre de Lincoln tenía una mirada feroz. Y el hombre se mantuvo firme. Ninguno cedió ante el otro. La madre de Lincoln de repente sacó un cuchillo y me lo lanzó sin dudarlo. Pero el cuchillo no me atacó. En cambio, vi al hombre atraparlo con la mano desnuda. La afilada hoja le atravesó la palma. Y la sangre goteó por la hoja. Lincoln, Lincoln. ¿Por qué eres tan tonto? Sabes que el amor es lo más inútil del mundo.
¿No intentó tu padre enviarme lejos de casa después de descubrir que tenía una enfermedad mental? Mamá. Lily es diferente a papá. Ella me ha amado por tantos años y ha soportado tanto. Ella simplemente no podía pensar con claridad. De ninguna manera. No importa lo que digas. Tiene que morir hoy. La madre de Lincoln soltó el cuchillo y me agarró del cuello como loca. Me ataron las manos y los pies. No pude resistirme. Hice todo lo posible por mirar al hombre y logré decir 3 palabras: te amo. El hombre reaccionó al instante y le dio un puñetazo en la sien a la madre de Lincoln. La mujer se desmayó y me soltó la mano. El hombre me abrazó con fuerza. Me sujetó la cara. Y seguí preguntando. Lily. Sabía que me amabas. ¿Verdad? Sí, después de haber anticipado mi exilio. Te amo. Vete al infierno. 9 frente a la oficina de asuntos civiles. Mi madre estiraba el cuello para mirar a su alrededor. Lincoln dejó el teléfono y se acercó con cara de disculpa. Tía, lo siento. Mi mamá no se encuentra bien hoy. Me temo que no podrá venir. Ay, qué casualidad. Si no fuera por tu matrimonio precoz. Definitivamente iría a visitarte. Mira. Siempre me has estado ocultando cosas. Mi madre parecía triste. Pero la interrumpí. Mamá. Quizás si nos registramos hoy, la suegra se mejore. ¿Verdad? Tienes razón. Vamos. Entremos rápido. Mi madre no sospechó nada y simplemente nos animó a entrar. Lincoln me miró con cariño y me apretó la mano con fuerza. De hecho, mi madre no sabía que la madre de Lincoln ya estaba atrapada en una pequeña habitación oscura y no podía ir a ninguna parte. El personal nos pidió que llenáramos los formularios y luego recitáramos los votos. Nos convertimos voluntariamente en marido y mujer. A partir de hoy, asumiremos conjuntamente las responsabilidades y obligaciones que nos encomienda el matrimonio. Lincoln lo recitó con seriedad y luego se giró para mirarme. Pero observando los votos, no pude decir ni una palabra durante un buen rato. El personal me miró con curiosidad. Lincoln me rodeó el cuello con el brazo y me susurró una advertencia. Tu padre sigue en el hospital. Asentí y comencé a leer. Nunca me casaré con una persona con una enfermedad mental. En cuanto dije esto, Lincoln se enojó de inmediato y me agarró. Van, se oyó un ruido sordo. El hombre giró la cabeza. Entonces varios policías armados aparecieron frente a él. Levantó la mano para resistirse, pero lo presionaron contra el suelo. Lily. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Te amo tanto. Sí, después de haber cumplido mi incisión. Me amó tanto que me preparó una serie de cadenas y collares de perro. Solo quería tratarme como a un perro a su lado. Ya había encontrado la respuesta en el cuaderno que había escondido. 10 cuando mi madre finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba muy asustada. Él, después de la incisión. ¿De verdad tiene una enfermedad mental? No respondí a su pregunta. La abracé fuerte y le dije que todo había terminado. Llamaron del hospital y dijeron que mi padre había despertado. Mi madre y yo corrimos allí a toda prisa. Lo primero que dijo mi padre fue Lincoln quien me empujó escaleras abajo. Date prisa. Llama a la policía. Cuando le dije que ya se habían llevado a Lincoln, la preocupación de su rostro se fue desvaneciendo poco a poco. Lo siento, Lily. Es todo culpa mía. No debí ignorarte. Pero si no hubiera pasado por todo esto, ¿cómo iba a saber que había estado bailando con el lobo todo este tiempo? No habría sabido que me había estado usando desde el principio hasta el final. La comisaría me llamó y me dijo que habían rescatado a la madre de Lincoln. Según su confesión, no mató al personal del manicomio, solo les robó los teléfonos. Finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. La policía también me dijo que la razón por la que Incan pudo pasar la prueba fue que tenía múltiples personalidades. Esta también fue la razón por la que tuvo que ser una persona diferente durante tantos años. Al oír esto sentí muchas emociones.
Oficial. ¿Volverá a hacer daño a la gente esta vez? No te preocupes. Quienes dañan a otros seguramente serán atrapados.